Bien, y esta imagen nos da la introducción, ya casi para acabar el tema de gastroenterología, sobre lo que vendría a ser patología pancreática. Para recordar, el páncreas es una glándula que tiene función tanto endocrina como exocrina. Y bueno, vamos a enfocarnos en lo que respecta a la función exocrina principalmente. El páncreas está encargado de la secreción de bicarbonato con el fin de contrarrestar la secreción ácida del estómago, y además es el encargado de la secreción de las enzimas para digerir tanto los alimentos grasos como los alimentos proteicos. La forma en la que el páncreas secreta las enzimas es en forma de zimógenos también, ¿no? O de enzimas inactivas. Principalmente secreta el tripsinógeno y las procarboxipeptidasas y las proelastasas, ¿no? Una vez que secreta los zimógenos hacia la luz intestinal lo que va a hacer, tiene en el borde de cepillo de las células, de los enterocitos, hay una enzima que se llama la enteroquinasa. Esta enteroquinasa va a activar el tripsinógeno en tripsina, y la tripsina va a ser la encargada de hacer la activación de los demás zimógenos, de las procarboxipeptidasas, de las proelastasas, etc. Así es que, básicamente la función del páncreas radica en eso, ¿no? Y la pancreatitis aguda justamente es la activación, no dentro de la luz del intestino, sino la activación intraacinar de la tripsina. Se sospecha por aumento del calcio o aumento de la presión dentro del ducto pancreático. Aún no se sabe por qué se da una activación de la intraacinar de esta tripsina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con pancreatitis aguda? Por favor, de esto no se olviden. Son 3 criterios los que tenemos para hacer el diagnóstico, y necesitamos solamente 2 para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Amilasa y lipasa 3 veces por encima del límite superior normal. No es cualquier elevación de la lipasa, no es la elevación de 1.5 veces, no es la elevación por 3 o 10 puntos por encima del límite superior normal, no. La elevación debe de ser de amilasa y o lipasa y o de siquiera 3 veces el límite superior normal. Esto aunado a un dolor abdominal característico, y decimos dolor abdominal característico cuando el dolor es en epigastrio, porque no todos los pacientes van a hacer, es más, es un pequeño porcentaje, el porcentaje de pacientes que debuta con dolor típico de irradiación en faja, con posición genupectoral, etc. A veces esos pacientes solamente vienen por dolor epigástrico sin irradiación, pero ya puede estar orientándonos. Entonces puede ser o el dolor abdominal junto con elevación de la lipasa, o el otro criterio es hallazgos característicos de pancreatitis aguda en algún estudio de imágenes, sea en ecografía, resonancia o tomografía. Son con 2 de estos 3 criterios hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y que eso por favor les quede claro. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Cómo valoramos a un paciente con pancreatitis aguda? Bueno, antes se valoraba a un paciente, o se hacía la clasificación de la severidad de un paciente con pancreatitis aguda en base a scores, o en base a scores que evaluaban pronóstico del paciente. O sea, y el principal score que nos servía para eso era el score de Ranson. Pero el score de Ranson había sido creado para ver, o para valorar, o para pronosticar qué pacientes iban a tener una evolución probablemente tórpida o desfavorable. En cambio, no había un sistema de valoración en el momento de que el paciente en ese momento tenía
ya un cuadro de pancreatitis severa. Así es que en el 1993 cambiaron ese estereotipo y y aparecieron los criterios de Atlanta que clasificaban en pancreatitis leve y pancreatitis severa. Finalmente estos criterios fueron revisados en el año 2013 y salieron la revisión de Atlanta y lo clasificaba así: pancreatitis leve, aquella en la que no había falla de órgano y no había complicaciones locales, y pancreatitis severa, en la que había falla de órgano, pero esta falla de órgano era persistente. Y además creaban una nueva clasificación que era la moderadamente severa, en la que podían haber complicaciones locales o había falla orgánica, pero esta falla orgánica era menor a 48 horas. Con eso se logra poder catalogar mejor a los pacientes y poder determinar qué acciones vamos a tomar de una manera más actual y no basándonos en pronósticos de evolución. Como comentaba en los criterios diagnósticos, hablamos de falla de órgano. ¿Y cómo hacemos la evaluación de falla de órgano? Utilizando el score modificado de Marshall, que es un score bastante sencillo. Nos olvidamos del Ransom, nos olvidamos del Apache, nos olvidamos de otros scores pronósticos y nos quedamos con este que es un score que define si hay falla de órgano o no. Usa o requiere la función respiratoria dada por el PAFI, la función renal dada por los niveles de creatinina sérica, la función cardiovascular dada por los niveles o el valor de presión sistólica, de presión arterial sistólica. Si se dan cuenta, son 3 órganos evaluados y cada uno va desde el puntaje del 0 al 4. Y definimos falla de órgano cuando el puntaje es mayor o igual a 2. Cuando el puntaje es mayor o igual a 2 y dura este paciente menos de 48 horas, eso quiere decir que este score se le tiene que hacer diariamente al paciente, y eso es fácil, mediante un examen bioquímico de orina y medir la presión arterial. Si dura menos de 48 horas es una falla transitoria, y si dura más de 48 horas es una falla de órgano persistente. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico o cuando hacemos la clasificación, usamos falla de órgano, ya lo comenté que usamos el score de Marshall, ¿no? El score de Marshall para la falla de órgano, y habla de complicaciones locales. ¿Pero qué complicaciones locales? Estas: las colecciones fluidas peripancreáticas agudas, el pseudoquiste pancreático, la colección necrótica aguda y la necrosis encapsulada. Esas son las nuevas denominaciones de las complicaciones locales en un paciente con pancreatitis aguda, para olvidarnos de términos que provocan más confusión, como por ejemplo flemón pancreático o absceso pancreático, o entre otras cosas, ¿no? Y la diferencia es esta, y lo vamos a ver más con los gráficos. Aquí el punto de corte es 4 semanas. La colección, este es el páncreas, la colección fluida peripancreática aguda, si después de 4 semanas persiste y se encapsula, acá está el páncreas, termina configurando un pseudoquiste pancreático. Aquí está el páncreas, pero el páncreas tiene áreas de necrosis dentro del parénquima pancreático o puede tenerlas fuera del parénquima pancreático. Y eso se llama colección necrótica aguda. Está así. Si después de 4 semanas esas colecciones se encapsulan, estamos ante un paciente con una colección necrótica, mejor dicho, ante una necrosis encapsulada. Y obviamente, cualquiera de estas complicaciones después de las 4 semanas, cualquiera de estas dos, puede complicarse a su vez con un cuadro infeccioso.
¿Cómo se ve una colección fluido peripancreática aguda? Así. Un infiltrado, una hipodensidad de tipo aguda, sin una pared definida alrededor del páncreas, en un páncreas que capta contraste de manera homogénea, aunque esté incrementado de tamaño. Si esa colección después de 4 semanas se encapsula, como en este caso, lo conocemos como pseudoquiste pancreático. En este caso tenemos aquí el parénquima pancreático, capta contraste aunque de manera poco heterogénea. Tenemos la grasa aquí y además entre el páncreas y la grasa esta presencia de esta densidad que no es densidad de líquido, sino es una hipodensidad heterogénea y que es necrosis de la grasa peripancreática. Esta es una colección necrótica aguda y esta colección necrótica aguda, si se encapsula con el tiempo, se convierte en lo que conocemos como necrosis encapsulada o WON, ¿no? Que se da después de las 4 semanas. Aquí el parénquima pancreático ha sido reemplazado, no hay parénquima pancreático, por esta colección heterogénea con zonas de saponificación, esto no es aire, con una pared gruesa. Esto es una necrosis encapsulada. Como les comentaba, se pueden complicar los pseudoquistes o la necrosis con infección y sospechamos de infección cuando encontramos aire en la necrosis. Esto es aire. Sospechamos que está complicándose la colección pancreática. Entonces ya sabemos que la pancreatitis se divide en leve, moderadamente severa o severa, dependiendo si hay falla de órgano por el score de Marshall o si hay complicaciones locales gracias al uso de la tomografía con contraste. Pero además, nosotros podemos tener un paciente con pancreatitis leve en un inicio que con los días evoluciona a pancreatitis moderadamente severa o severa. Y hay elementos que nos pueden orientar a que ese paciente con pancreatitis leve podría evolucionar de manera desfavorable. Uno es seguir usando los criterios de Ranson, que siguen prediciendo morbi-mortalidad. El otro es usar los criterios de BISAP, o la clasificación o el score de BISAP, que es otro score un poco también sencillo, que toma en cuenta la edad, la presencia de encefalopatía o desorientación, los niveles de boom y entre otros factores. Pero también hay elementos aislados, que el paciente tenga más de 55 años, que tenga un IMC más de 30, que venga con encefalopatía, que tenga alguna enfermedad de fondo, alguna comorbilidad, que tenga CIRS persistente, que el boom esté por más de 24, que el boom esté aumentando, que es el nitrógeno ureico, que aumente en 48 horas, que el hematocrito aumente o que el hematocrito al ingreso sea más de 44, que tenga efusiones pleurales, que tenga infiltrados pulmonares o que tenga muchas o muy amplias colecciones extrapancreáticas. Esos por sí solos también configuran predictores de severidad, además de los predictores de severidad o del predictor de severidad más conocido, que es el score de Ranson, ¿no? Que es un score creado originalmente para pancreatitis alcohólica y que luego de ciertas modificaciones se extrapoló para las pancreatitis de tipo biliar. Se toma en dos momentos: al momento del ingreso 5 parámetros y 6 parámetros a las 48 horas. Recordar que en los parámetros del ingreso, porque aún siguen preguntando por criterios de Ranson en algunos exámenes, nos han actualizado creo, al momento del ingreso, que el paciente sea mayor de 55 años, que tenga leucocitos más de 16.000, que la hiperglicemia sea más de 200, que la DHL esté más de 400 o que la TGO esté más de 250. Si se dan cuenta, todo es más. Leucocitos, glucosa, DHL, que marca daño tisular, y TGO. A las 48 horas, lo que tenemos que ver es si es que el hematocrito ha caído más de 10%, si es que hay un déficit de líquidos o una retención de líquidos de más de 4 litros, si el boom aumenta en más de 5, esos son 3 que valoran más,
o que el calcio esté disminuido en menos de 8, que la presión parcial de oxígeno esté en menos de 60, o sea que esté en hipoxemia, o que el albúmina esté en menos de 3.2 gramos por decilitro. Con 4 criterios, uno consideraba que el paciente tenía una pancreatitis severa en ese momento, ¿no? Aunque ahora lo que podríamos decir es que con 4 puntos de score de Ranson, estamos ante un paciente con una pancreatitis potencialmente grave, ¿no? Potencialmente grave. Otro punto a tocar es el cáncer de páncreas, que es el tumor periampular más frecuente. Usualmente es en pacientes alrededor de los 45 años. Más frecuentemente está localizado en la cabeza del páncreas. No se olviden. Generalmente es un adenocarcinoma de tipo ductal. Y al momento del diagnóstico generalmente ya es una neoplasia que ya dio metástasis. El síntoma más frecuente y más precoz del cáncer de páncreas es la pérdida de peso. No se olviden de eso. Seguido del dolor epigástrico y bueno, cuando la tumoración que está en la cabeza termina por comprometer la desembocadura de la vía biliar, los pacientes cursan con ictericia, ¿no? El signo de Corbusier-Terrier, que es la dilatación, se palpa la vesícula biliar al examen del hipocondrio derecho, ¿no? Típicamente es palpable. Y el cáncer del páncreas también puede ir con tromboflebitis migratoria, conocido como el síndrome Trousseau. El marcador tumoral para el cáncer de páncreas es el CA19-9. En este cuadrito vamos a tratar de resumir la que es la patología de la vía biliar. Y datos puntuales muy rápidos. El 75% de las personas que tienen cálculos en la vesícula son asintomáticos. El 20% de los pacientes con cálculos, el cálculo se impacta en la área del bacinete pero de manera intermitente, constituyendo lo que conocemos como cuadros de cólico biliar. Pero cuando esta impactación se da en el bacinete o en el cístico y el cuadro clínico, o sea, el dolor abdominal, el síndrome de dolor abdominal dura más de 6 horas, entonces ya no es un simple cólico biliar y ya estamos con ante un paciente con colecistitis aguda. Y esto representa aproximadamente el 10% de los pacientes. Si es que ya saben, un paciente con cólico biliar con más de 6 horas de dolor, ya tiene 8 horas de dolor, 10 horas de dolor, ya no piensen que es un simple cólico que amerita tratamiento analgésico. Probablemente ese paciente ya es una colecistitis en camino, así es que antes de las 72 horas suelen los cirujanos optar por operarlos a estos pacientes, ¿no? Así es que no desaprovechen la oportunidad para ese paciente. Otro porcentaje menor de pacientes, el cálculo llega a salir de la vesícula y del bacinete del cístico y se impacta en el colédoco distal, generando aumento de presión a nivel de la ampolla y condicionando la inflamación del páncreas, generando pancreatitis aguda o generando cuadros de ictericia y posterior colangitis. Otro número de pacientes, un poco más raro, es de que se impacte justo en el bacinete o en el cístico, pero que esta impactación del cálculo aquí genere proceso inflamatorio y compresión de la vía biliar, generando un cuadro de ictericia obstructiva, pero no por pasaje de obstrucción intraluminal, sino por compresión extrínseca del conducto hepático por la presencia del cálculo impactado en el bacinete. Eso se conoce como síndrome de Mirici. Otro grupo de pacientes va a fistulizar la vía biliar, la vesícula biliar, ¿no? Se van a dar fístulas colecisto-duodenales. Y son estos pacientes los que, si el cálculo es de regular tamaño, el cálculo termina impactándose en la válvula ileocecal, obstruyéndola y generando lo que conocemos como ilio biliar. Pero esto es el más raro de los pacientes. Y otro porcentaje más raro de pacientes en los que hay colelitiasis crónica de larga data es que finalmente desarrollen carcinoma de la vesícula biliar.
Entonces, ya que hablábamos de colecistitis y de colangitis, vamos a ver un poco más. La colecistitis aguda es la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Típicamente el dolor es en el hipocondrio derecho, y eso seguramente lo van a ver en la clase de cirugía general. Hay Murphy positivo, que es la interrupción abrupta de la inspiración ante la palpación profunda del hipocondrio derecho. Y la colangitis, que sí es un tema importante, es la infección de la vía biliar que se ha obstruido, usualmente por coleocolitiasis, aunque en algunos casos las neoplasias periampulares, como la neoplasia de la cabeza de páncreas, el ampuloma o el colangiocarcinoma distal, pueden condicionar también dilatación de la vía biliar, estasis biliar y posteriormente infección. Comúnmente, típicamente se hacía el diagnóstico de colangitis usando la triada de Charcot. La triada de Charcot constituye nictericia, dolor y fiebre. Y cuando la triada de Charcot se acompañaba de shock y trastorno de conciencia, hablamos de pentada de Reynolds, y obviamente esa era una colangitis severa y ese paciente estaba inminente a un paso, o ese paciente estaba a un paso de fallecer. El germen principalmente involucrado en el proceso infeccioso es el Escherichia coli. Pero ¿cuál era el detalle? Que con la triada de Charcot es bastante específica, muy específica, 90 y tantos % de especificidad, pero lamentablemente la sensibilidad es muy baja de la triada de Charcot. Entonces la sensibilidad llega a alrededor del 30%. Eso quiere decir que hay un montón de pacientes con cuadros de colangitis que por no tener la triada de Charcot son subdiagnosticados y pasan desapercibidos el diagnóstico hasta que el paciente se complica de repente más adelante. Es por eso que salieron los TG13, que era un consenso japonés sobre pacientes con patología de la vía biliar. Y en el TG13 se habla de criterios diagnósticos de colangitis aguda. El diagnóstico se sospecha con un ítem de A, acá está, inflamación, uno de B o C, uno de A más A, B o AC. Y el diagnóstico definitivo se hace cuando tenemos un criterio de cada uno. ¿Y cuáles son los criterios? El A quiere decir que hayan signos de inflamación sistémica, o que haya fiebre o que haya escalofríos. Uno es ese. El A2 es que haya leucopenia menos de 4.000 o leucocitosis más de 10.000, o que la PCR esté por encima de 1 miligramo por decilitro. Signos de inflamación sistémica. En lo que respecta al B, es que haya ictericia clínicamente evidente o laboratorialmente que la bilirrubina esté más de 2 miligramos por decilitro, la bilirrubina total, o que esté acompañado de elevación de los niveles de fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, TGO y TGP, más de 1.5 los límites superiores normales. Y además, que haya una prueba de imagen, o que la vía biliar esté dilatada, porque está obstruida y se dilata, o que en el estudio de imagen se vea la causa de la obstrucción o de la infección, que haya un stent colocado, que haya litiasis que esté comprimiendo o un tumor que esté comprometiendo la salida de la vía biliar. Con uno de cada uno hacemos un diagnóstico definitivo, y con uno de A más cualquier otro de B o C hacemos el diagnóstico de sospecha. Con estos criterios aumentamos la sensibilidad para hacer diagnóstico por encima del 80%. Y así los pacientes ya no se nos escapan, y obviamente podemos ofertarles tratamiento antibiótico de manera más temprana. El manejo antibiótico en los pacientes con colangitis aguda obviamente tiene que incluir gérmenes gram negativos, y en algunos casos se opta por cubrir también gérmenes gram positivos, ¿no? Dependiendo de lo que uno encuentre en el paciente. Usualmente se usan cefalosporinas de tercera generación si es un paciente séptico. Lo más importante es usar antibiótico terapia de amplio espectro que tengan función bactericida y que alcancen niveles en sangre bastante
niveles terapéuticos en sangre o concentraciones mínimas inhibitorias de manera rápida y efectiva, ¿no? Es por eso que los pacientes no se opta por usar el ciprofloxacino porque demora en alcanzar niveles terapéuticos. Así que se opta por cefalosporinas de tercera generación o la combinación de ampicilina sulbactam o amoxicilina ácido clavulánico, aunque el uso de ampicilina ya en algunas guías como la guía americana ya está descartado, ¿no? Y en pacientes obviamente con mayor compromiso o antecedentes de uso antibiótico se opta hasta por usar la antibiótico terapia con carbapenémicos. Un punto que no quería dejar pasar: si tenemos un paciente con pancreatitis aguda en que sospecha infección o se confirma que el paciente tiene infección mediante la punción y el cultivo o la punción y el gram de esta colección sospechosa de estar infectada, el tratamiento antibiótico de elección son los carbapenems. Así es que a un paciente con una pancreatitis con complicación local infectada o complicada, ni se les ocurra darles cipro o ceftria u otro tipo de antibiótico. El tratamiento de antibiótico de elección en una pancreatitis complicada con cuadro infeccioso es los carbapenems. Hay que usar imipenem con este tipo de pacientes a la brevedad posible. Recordar que un paciente con pancreatitis aguda, dentro de las 2 primeras semanas hasta la tercera semana, va a cursar o puede cursar con fiebre o con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, propiamente por la enfermedad, por la pancreatitis, ¿no? Y que recién vamos a sospechar de un cuadro infeccioso recién a la 4ª semana, ¿no? Recién a la 4ª semana se da la respuesta contramoduladora, disminuyen el cuadro proinflamatorio y más bien hay un estado antiinflamatorio del cuerpo, y obviamente eso está acompañado de disminución de la inmunidad, lo que predispone a que colecciones donde se han colonizado bacterias empiecen a infectar, ¿no? En un paciente con complicaciones locales como esta, con necrosis o necrosis encapsulada, lo más sensato es diferir el inicio de la vía oral y optar por la nutrición enteral por sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica con alimentación especial. Usualmente se reserva la alimentación por sonda nasoyeyunal a los pacientes con pancreatitis severa o con complicaciones locales considerables como las necrosis pancreáticas, ¿no? Pero si un paciente tiene una pancreatitis leve, que es la mayoría de las pancreatitis son leves, no debemos de demorar el inicio de la vía oral, y debe de iniciarse la vía oral entre el tercer y máximo el 5.º día, garantizando de que el paciente no tenga dolor abdominal, tenga ruidos hidroaéreos presentes, tenga apetito o ya no requiera analgésicos de manera horaria, ¿no? Si nosotros vemos esos indicios en el paciente con una pancreatitis leve o una pancreatitis moderadamente severa pero por falla orgánica transitoria, entonces máximo al 5.º día debemos estar valorando la posibilidad de iniciarle la vía oral a ese paciente. Mientras un paciente con pancreatitis más temprano se le inicia la alimentación enteral, sea por vía oral o sea por sonda, vamos a evitar la translocación bacteriana, el sobrecrecimiento. Primero evitamos el sobrecrecimiento bacteriano en el tracto gastrointestinal, que eso conlleve la translocación bacteriana, y la translocación bacteriana finalmente termina en colonización de las colecciones y que finalmente esas colecciones se puedan complicar. Así es que un paciente con pancreatitis severa, el mensaje es que mientras más temprano coma o se alimente, sea cual sea la forma, es mejor. Si a un paciente con pancreatitis leve le diferimos el inicio de la vía oral, después de 5 días lo que va a suceder es que se van a generar atrofia de las vellosidades. Cuando le iniciemos la vía oral, lo que le va a generar al paciente es disconfort abdominal, flatulencias o diarrea, ¿no? Así es que lo que no queremos es eso. Bien, esto ha sido, me parece que todo por ahora. Así es que gracias muchachos por su tiempo y nos estaremos viendo seguro en una de las clases presenciales. Gracias.